Bienvenidos. Estamos esperando a que se conecte más gente. Están todos poco a poco entrando desde el waiting room. Así que vamos a esperar un par de minutos más antes de comenzar. Welcome everyone. We are just giving everyone a couple of minutes to get in from the waiting room. So we'll get started in a couple of minutes. But we just wanted to say welcome and we'll get started pretty soon. Hola y bienvenidos al primer panel de la sexta conferencia anual sobre desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe de la Facultad de Ciencias Ambientales de Yale. Mi nombre es Emmy y soy la moderadora de esta sesión junto con mi compañera Claudia. Hello and welcome to the first panel of the sixth annual Sustainable Development in Latin America and the Caribbean Conference at the Yale School of the Environment. I'm Emmy and I will co-moderate this panel with my classmate Claudia. Este panel se traducirá simultáneamente al inglés. Por favor, seleccione la opción inglés en el botón del círculo en la parte inferior derecha de la pantalla si desea escuchar el panel en inglés. This panel will be simultaneously translated to English. Please select the English option on the globe button on the bottom of your screen if you wish to listen to this panel in English. Al final del panel vamos a tener un diálogo con todas las panelistas, así que por favor envíe sus preguntas en español o en inglés utilizando la función de preguntas y respuestas en el icono que tienes las letras Q y A en la parte inferior de la pantalla. Trataremos de responder de sus preguntas. Please submit your questions in Spanish or in English using the Q&A function in Zoom. We will answer your questions towards the end of the talk. Bueno, tenemos 3 presentaciones muy interesantes el día de hoy. Entonces empecemos. Nuestra primera panelista es Gabriela Morales. Gabriela Morales es la gerente de gestión del agua y resiliencia urbana del programa Ciudades Resilientes en la Oficina de México de World Resources Institute. Ella coordina las agendas de desarrollo económico local y manejo de recursos naturales en las ciudades mexicanas. Su trabajo se centra en la coordinación y desarrollo de proyectos asociados a la gestión de agua, mecanismos financieros para soluciones basadas en la naturaleza y planificación del desarrollo económico local. Gabriela, es un gusto tenerte con nosotros hoy. Te entrego a ti la palabra para que inicies nuestro panel hoy. Bueno, Gaby, ¿puedes compartir la pantalla? Gaby está con nosotras. No lo veo. Bueno, Claudia, puede ser que vamos a empezar con Natalia en vez que Sí, Gaby. yo, Sí, yo diría que si Natalia está lista, que empecemos con Natalia para... sí. Sí, Bueno, Gaby se desconectó, pero bueno, podemos empezar con Natalia. Bueno,
Ok, te presento Natalia. Am, gracias. Bueno, a ver. Ok, Natalia Cero es la directora de Agua y Ciudades de Conservation International Colombia. Natalia ha centrado sus investigaciones en comprender los múltiples beneficios que los servicios de los ecosistemas de agua dulce aportan a las personas. Ha trabajado durante los últimos 8 años en lugares como Colombia, México, Brasil, Camboya, Madagascar, Liberia y la región amazónica. Su trabajo actual incluye encontrar soluciones basadas en la naturaleza para el suministro de agua y llevar a cabo una estrategia de servicios de ecosistemas de agua dulce para apoyar el desarrollo sostenible y los objetivos de protección ambiental en las ciudades más grandes de Colombia. Natalia, es un gusto tenerte con nosotros. Adelante. Hola Emi, muchas gracias. ¿Me confirmas si me oyes bien y si ves mi pantalla? Ah, sí, ahora los veo. Yep. Ok, perfecto. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y por abrir este espacio para hablar de temas tan importantes y tan presentes en estos momentos en el desarrollo sostenibles de nuestras ciudades. Yo soy, como decía Emi, Natalia Cero de Conservación Internacional y lidero el programa de agua y ciudades en Conservación Internacional Colombia. Y básicamente lo que nosotros queremos hacer es buscar unas estrategias para que las ciudades comiencen a identificar que necesitan la naturaleza para prosperar. Nosotros vemos a las ciudades como parte de un ecosistema que conecta lo rural con lo urbano, ya sea por la demanda de agua, de energía o de alimentos. Y esto hace que las demandas de la ciudad generen unos cambios en la ruralidad y sean interdependientes, ¿no? Hay una dinámica interdependiente entre la ciudad y la ruralidad que lo acompaña. Acá nada más para hacer una visión global de lo que está sucediendo. Este es un estudio realizado en el 2016 donde en la zona roja se pueden ver donde hay escasez de agua, aproximadamente 12 meses al mes. El color rojo oscuro son 12 veces al mes, y en gris son áreas donde solo tenemos escasez una vez o menos, un mes al año. Acá lo que podemos ver es que las grandes ciudades, si ustedes se dan cuenta, México, Los Ángeles, Sao Paulo, Río, varias ciudades de Europa se encuentran en escasez por lo menos 6 meses al año, y en total el 75% de la población que vive en zonas urbanas sufre por lo menos una vez, un mes al año de escasez. Esto nos pone en una situación a nivel global de entender cuál es esta dinámica y mirar el desarrollo a largo plazo teniendo en cuenta cómo las ciudades pueden llegar a ser competitivas si tienen acceso al agua. Y este es uno de los, digamos, del centro de este programa de agua y ciudades, donde nosotros vemos que la pérdida de la naturaleza con los efectos del cambio climático van a generar unos impactos negativos en las viviendas y en las vidas de los ciudadanos, que a la larga va a generar digamos, unos cambios importantes en cómo conocemos las ciudades y las dinámicas de las ciudades, pero también la estabilidad económica de los países pues a largo plazo. Entonces, centrar nuestro desarrollo sostenible de las ciudades en entender cómo el agua llega a ellas es como la base central de este programa de conservación internacional. En ese sentido, lo que nosotros buscamos es hacer un cambio de paradigmas para que las ciudades comiencen a identificar el acceso al agua a largo plazo como una estrategia de competitividad económica de las ciudades. Así que tenemos que comenzar a pensar que cómo las ciudades manejan su agua, y no solo su agua, entendiéndolo del tubo para abajo, o sea, los acueductos y los sistemas de drenaje, sino también cómo toman el agua y cuáles son esas fuentes. Va a ser el éxito de la ciudad en la capacidad para atraer a las personas y para retener las empresas y residentes que están allí y que por ende generan unas dinámicas económicas importantes. Así que lo que nosotros buscamos es proporcionar agua segura, confiable y de fácil acceso tanto para los habitantes de la ciudad como para los habitantes rurales que están dentro de esas cuencas que abastecen a la ciudad, pero que además pueda ser resiliente y adaptable a los cambios, principalmente del cambio climático y de otros pues efectos
de cambio de uso de la tierra que impactan las fuentes de agua dulce de los que se abastecen las grandes ciudades. En ese sentido, hoy les voy a mostrar la estrategia que nosotros estamos desarrollando en Bogotá. Bogotá es la capital de Colombia. Más o menos para que ustedes tengan una visión de lo que es Bogotá. Aquí les presento una foto donde es una extensión bastante grande. Aquí vivimos aproximadamente 9 millones de personas y hay una conexión bastante interesante con la naturaleza. Si ustedes ven en nuestro lado oriental, estamos conectados con las montañas. 192 quebradas bajan de esas montañas y atravesan toda la ciudad, y pues esto nos convierte digamos, en un escenario muy importante y muy, digamos, muy interesante para entender cómo la naturaleza puede comenzar a conectar esas necesidades que tiene la ciudad y al final llegar a ser una estrategia que nos permita tener una sostenibilidad a largo plazo, principalmente frente a los impactos del cambio climático. Bogotá tiene una ventaja y no creo que todos lo conozcan, pero les presento acá una imagen de lo que es los ecosistemas de páramo. Los ecosistemas de páramo solamente se encuentran en la cordillera de los Andes, por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Únicamente Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia, Venezuela y parte de Centroamérica cuenta con estos ecosistemas. Y la ventaja de estos ecosistemas es que funcionan como esponjas de retención de agua, principalmente digamos, capturan la precipitación horizontal y son básicamente un filtro y una esponja que permite captar el agua y tener una fuente de recursos hídrica permanente, casi que pura. Mucha de la agua que sale de aquí, de los páramos, no necesitan tratamientos secundarios para potabilización. Entonces nosotros contamos con estos ecosistemas alrededor y nuestra estrategia de soluciones basadas en la naturaleza se basa mucho en estos ecosistemas. Acá, para también un tema general, para que ustedes entiendan por qué nosotros estamos planteando esta estrategia, el sistema, digamos, lo que está en azul son las cuencas que abastecen a Bogotá, el sistema norte, el sistema Chingaza y el sistema Sumapaz. Cuentan aquí, son 3 sistemas diferentes, todos basados en páramos. Principalmente el sistema Chingaza provee el 80% de agua para Bogotá y está ubicado dentro de un parque nacional natural donde se tienen 76.000 hectáreas de páramo. Esta es la ventaja competitiva de Bogotá a largo plazo, debido a que pues acá no se van a tener grandes impactos por el cambio climático. Digamos, los páramos tienen un microclima que alcanza a mantener y a mitigar esos impactos del cambio climático, y adicionalmente, como les comentaba, es un filtro natural y el agua sale bastante pura y llega a ser potable. Únicamente se hace tratamientos primarios antes de enviarlo por la red a Bogotá. Entonces nosotros desde Conservación Internacional lo que planteamos es una estrategia de paisaje sostenible, que es esta línea amarilla que ustedes ven allí, es el corredor de conservación de páramos, donde básicamente lo que buscamos es proteger esos ecosistemas claves para abastecer agua a Bogotá. En números, más o menos, este corredor de conservación tiene 6.600 hectáreas, habitan aproximadamente 1 millón y un poco más de habitantes rurales. Son 22 municipios que están en la región que abastece a Bogotá, tanto de energía de luz, de energía de agua y de alimentos. En Bogotá somos 8 millones de personas. Tenemos en esta región el 30% de los páramos del país. Hay más de 1.500 especies de flora y fauna. Y en esta región, de estas 606.000 hectáreas, se produce el 25% del PIB nacional. Es decir, que acá tenemos el 30% de la población del país y el 25% del PIB, lo que genera que esta región sea clave para el desarrollo económico del país. En ese sentido, estos ecosistemas están presentando varios retos. Uno es la degradación de los ecosistemas. La deforestación en esta región se generó antes del 2000. En estos momentos solo tenemos el 12% de bosque remanente, pero los páramos se lograron conservar y tenemos el 78% de este ecosistema clave para el abastecimiento. Hay unos efectos importantes del cambio climático en esta región. Hemos desarrollado escenarios de cambio climático donde ya hemos identificado cuáles van a ser los impactos en cada una de las regiones. Hay unos temas muy importantes de contaminación, debido a que pues Bogotá, una ciudad de 8 millones de habitantes, no trata muy bien sus aguas, y pues básicamente el río Bogotá, que es el que atraviesa la ciudad, pues cuenta con todos los niveles
de calidad de agua supremamente bajos. Hay una baja planeación del uso de la tierra, mucha competitividad. El costo de oportunidad de la tierra acá es muy alto debido, obviamente, a la presencia de Bogotá y a la expansión urbana. Hay poca ciencia para apoyar en la toma de decisiones. Esa conexión entre la ciudad y lo rural hace que las decisiones siempre estén primando hacia la ciudad y se estén desconociendo muchos temas, no solo de recursos hídricos, pero también de temas de mitigación y de captura de carbono, también como temas de biodiversidad, temas pues de otros ecosistemas, servicios ecosistemas importantes. Hace mucha falta esa toma de decisiones basadas en ciencia y equilibrar la ciudad con lo rural y pues el comportamiento humano. En Bogotá pues hay mucho desperdicio de agua que viene de estos páramos. En ese sentido, nosotros hemos tomado la definición de la UICN sobre soluciones basadas en la naturaleza. Básicamente, la definición de una solución basada en la naturaleza son acciones para proteger, gestionar y restaurar de manera sostenible los ecosistemas naturales o modificados, haciendo frente a los desafíos sociales. Aquí es muy importante resaltar esa definición de desafíos sociales y hace parte del criterio 1 de qué es una solución basada en la naturaleza acorde con la USN, porque aquí no solo es soluciones basadas en la naturaleza para resolver un tema como por ejemplo es la calidad del agua o la disponibilidad de agua durante todo el año, sino también es entender que en esos ecosistemas son realmente unos sistemas socioecológicos dinámicos, donde también las poblaciones humanas debería ser el centro para la implementación de estas soluciones basadas en la naturaleza, sobre todo enfocándonos en el bienestar humano. Entonces, nuestra estrategia del sistema paisaje sostenible acá en el corredor de conservación de páramos de Bogotá, utilizamos soluciones basadas en la naturaleza enfocadas en restauración, gestión, protección, hacemos poco de infraestructura y nos enfocamos en estos 7 desafíos sociales y tratamos de resolverlos de manera articulada con las soluciones basadas en la naturaleza. Nuestra estrategia aquí entonces cuenta con un mapa donde sabemos dónde hacer conservación, dónde hacer restauración y dónde hacer uso sostenible y cómo también podemos trabajar en las áreas urbanas. Y solo para darles un poco de contexto, porque no tenemos mucho tiempo, de qué tipo de soluciones basadas en la naturaleza implementamos, lo dividí como en 3 secciones grandes. La primera, soluciones basadas en la naturaleza que buscan disminuir en la degradación y pérdida de biodiversidad, pero también enfocados mucho en la mitigación y adaptación al cambio climático. Allí lo que nosotros hacemos es aislamiento de los ecosistemas claves, donde todavía existe páramo o bosque remanente, los aislamos y hacemos un trabajo con la comunidad para identificar esas zonas y comenzar a protegerlas. Hacemos restauración específica de ecosistemas de alta montaña. Aquí hacemos enriquecimiento sobre todo de todas las rondas hídricas en los ríos claves para el abastecimiento. Hacemos un tema muy duro con las fortalecimiento de capacidades. Las soluciones basadas en la naturaleza no son viables si no tienen un trabajo comunitario, social, que garantice esa apropiación por parte de las comunidades que están allí y ellos a su vez tengan una entrada económica y además unos beneficios en salud y pues en bienestar en general de las comunidades. Eso es clave para nosotros. Y hacemos modelos integrados de producción-restauración, donde cada una de estas fincas planea su finca para producir y tener una entrada, pero también para proteger y restaurar los ecosistemas claves. Más o menos hacemos un trabajo así finca por finca, donde identificamos una zonificación en su finca, donde identificamos dónde restaurar, dónde tener las áreas productivas y dónde tener las viviendas. Y esto es un trabajo casi que de tejido de finca por finca en todo el corredor. Hay también unas estrategias, unas soluciones basadas en la naturaleza dirigidas hacia mejorar el suministro y la regulación de agua, sobre todo para entender cuáles van a ser esos cambios en temperatura y precipitación dados por el cambio climático y cómo las soluciones basadas en la naturaleza los pueden mitigar. Entonces, lo mismo, hacemos una conservación de áreas estratégicas, restauramos, hacemos fortalecimiento de las comunidades en todos los niveles, desde los niños hasta las personas adultas tienen un papel en esta implementación de las soluciones basadas en la naturaleza. Y por el otro lado, trabajamos también con sistemas automatizados para el riego, hacemos trampas de niebla,
y en algunos casos hacemos reservorios pequeños para garantizar el abastecimiento de agua a estas comunidades en época seca y sobre todo porque por temas de cambio climático se han dado periodos mucho más largos y más intensos de disminución de precipitación. Los sistemas productivos, como les comentaba, la estrategia tiene que incluir el bienestar de las personas, por lo tanto, dentro de todas estas soluciones basadas en la naturaleza, incluimos temas para la producción sostenible de estas comunidades, los apoyamos con temas de gallinas libres sin antibióticos, huertas orgánicas para garantizar la seguridad alimentaria de estas personas, trabajamos en sistemas silvopastoriles, donde hemos tenido estudios que evidencian que el cambio de un potrero a sistema silvopastoril mejora la escorrentía y además aumenta la captura de carbono, entonces pueden ser sistemas también de mitigación del cambio climático. Tenemos biofertilizantes para disminuir el uso de agrofertilizantes que tienen grandes concentraciones de nitrógeno y fósforo, y trabajamos mucho el tema de apicultura, que tiene una doble funcionalidad, ayuda a la restauración, pero adicionalmente mantiene durante el año las entradas económicas y no varía tanto debido a los impactos del cambio climático. Entonces la apicultura es una estrategia tanto para restauración como para la estabilidad económica de las comunidades. En ese sentido, también todas nuestras estrategias buscan generar una comercialización de estos productos que se generan debido a las estrategias de soluciones basadas en la naturaleza y aportan al desarrollo económico y social. Hemos sacado líneas de huevos, líneas de yogures, líneas de leche bajo sistemas de silvopastoriles, y todo un tema relacionado con los productos de miel y polen. Y por último tenemos las soluciones basadas en la naturaleza que dirigidas a reducir los riesgos a desastres, los riesgos a inundación. En estos territorios tenemos dos impactos muy grandes. Una son las heladas y por las heladas se pierden casi toda la producción de papa y se disminuye la producción de leche de estas zonas. Entonces hemos identificado que ciertas especies que utilizamos en la restauración ayudan a mitigar esas heladas. Si ustedes ven en la foto inferior derecha se ve como la zona restaurada, que es ese círculo, digamos, no se quemó frente a las heladas y eso ha tenido unos grandes impactos en la producción de las comunidades. Y por otro lado hacemos la restauración participativa en quebradas urbanas para disminuir ese impacto de inundaciones en época de mayores precipitaciones mediante la restauración de estas quebradas con ciertas especies y con ciertos tratamientos, y en las zonas rurales hacemos restauración y estabilidad para la estabilidad de los suelos debido a que hay muchos deslizamientos en el territorio. Entonces, así es como nosotros hemos utilizado las soluciones basadas en la naturaleza para apoyar el suministro y la regulación de agua para el sistema de Bogotá, para el sistema de Bogotá como tal, la ciudad, pero también cómo se ha mejorado esa disponibilidad y ese acceso al agua mediante estas medidas, mediante estas soluciones basadas en la naturaleza para la ruralidad. Y mi último punto para terminar, y creo que me excedí unos minutos, Emi, es que estas soluciones basadas en la naturaleza tienen que tener medidas complementarias para mejorar el bienestar humano en todas las implementaciones, tanto urbanas como rurales. Se debe vincular a la comunidad desde un inicio para que ellas pues se apropien y puedan tener una continuidad a largo plazo. Aquí pues les muestro varios de los ejemplos que hacemos en el trabajo y lo que hacemos es planear esas soluciones basadas en la naturaleza para que se integren en el plan de vida de cada una de estas comunidades y también, por ejemplo, mediante el monitoreo participativo del clima, ellos vayan identificando cómo el clima está impactando su producción, tanto a las comunidades de papa y leche, pero también cómo ellos pueden integrarse mediante entender un poco mejor su territorio, su clima y a su vez comenzar a implementar esas soluciones basadas en la naturaleza de manera digamos, propia y por medio de incentivos propios porque ven un resultado directo en su bienestar. Eso era todo lo que tenía para hoy, Emi. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Natalia. Bueno, ahora fue genial escuchar sobre tu trabajo en el contexto urbano y sobre los páramos de Colombia. Mientras esperamos para Gaby para conectarse otra vez, vamos a continuar con Florencia.
Ahora le doy la bienvenida a Florencia Zapata, nuestra tercera y segunda panelista del día de hoy. Florencia Zapata es subdirectora del Instituto de Montaña en Perú. Ella se especializa en el manejo sustentable de ecosistemas montañosos y ha trabajado para el Instituto de Montaña durante más que 20 años, colaborando en proyectos de conservación ambiental, adaptación al cambio climático y afirmación cultural en los Andes. Los temas de su trabajo actual incluyen soluciones basadas en la naturaleza con énfasis en la adaptación basada en ecosistemas, manejo sostenible y participativo de los ecosistemas de montaña y tecnologías ancestrales para la gestión del agua en los Andes. Florencia, bienvenidos y adelante. Muchas gracias, Amy. Buenos días a todos. Gracias a los organizadores de este panel por la oportunidad de presentar la experiencia del Instituto de Montaña. Somos una organización que desde hace más de 25 años trabajamos en los Andes y nuestro lema es cuidar la vida en las montañas. Hoy les voy a presentar algunas de las experiencias de trabajo en los Andes peruanos. Nuestro trabajo, el que voy a presentar hoy, se centra en adaptación al cambio climático desde una perspectiva de soluciones basadas en la naturaleza. Como muchos de ustedes saben, en las montañas se sienten primero los impactos del cambio climático incluso antes que en otro tipo de ecosistemas. Y en el caso de los Andes y especialmente del Perú, pero también otros países como nos mostraba recién Natalia, las zonas andinas son fundamentales para el suministro de agua. En el caso del Perú, la cordillera de los Andes está a su vez subdividida en varias cordilleras, 19 hay en la actualidad, había 20 hasta hace no mucho tiempo, pero hay una cordillera que ya está extinta, es decir, han desaparecido los últimos glaciares y hay varias cordilleras que están en esa misma situación. Por ejemplo, la Cordillera Blanca, que está en la zona central norte del Perú, ha perdido cerca del 40% de su masa glaciar en los últimos 40 años. Otra cordillera, la de Huallanca, ha perdido cerca del 70%, y hay una tercera cordillera, solo para dar un ejemplo, que ha perdido más del 90%. En los Andes, la temporada de lluvias dura solo 6 meses, entonces la provisión de agua por el derretimiento de los glaciares es fundamental para el abastecimiento de agua, no solo para las zonas rurales o altandinas, sino también para la población de la costa. En el Perú, más del 70% de la población del país está asentada en la costa, incluyendo la ciudad de Lima, también de 9 millones de habitantes, al igual que Bogotá, y que dependen casi enteramente del agua que proviene de las montañas, dado que la costa es un desierto. Acá podemos ver, por ejemplo, una zona glaciar en Lucanas, Ayacucho, que está casi extinta. Y cuando desaparece un glaciar, no solamente se ve afectado el glaciar, sino también los ecosistemas que dependen del agua que proveen los glaciares, como por ejemplo los humedales y los pastizales, que en este caso han retrocedido casi el 50%. Y desde luego esto tiene a su vez un impacto en los medios de vida de la población, que dependen principalmente de los servicios que brindan estos ecosistemas. Entonces, al disminuir la calidad y cantidad de los pastos, disminuye también la producción animal, se incrementa la migración, hay una erosión cultural y de los conocimientos tradicionales asociados al manejo de estos recursos. Por la misma reducción de las zonas productivas hay un sobreuso de la tierra y estos ecosistemas pierden también su capacidad de retener agua, lo cual genera lo que llamamos una espiral perversa que es muy difícil de revertir. Sin embargo, también en estas zonas altoandinas encontramos algunas soluciones para combatir algunos de los impactos que acabo de mencionar. Los ecosistemas altoandinos son resultado de la coevolución de las sociedades y el medio ambiente. Las grandes extensiones de pastizales que vemos ahora tienen menos de 10.000 años, porque antes de la llegada de los asentamientos humanos, esta zona estaba dominada fundamentalmente por bosques de polilepis.
Entonces son sociedades y ecosistemas que han coevolucionado y estas sociedades han desarrollado tecnologías excepcionales para el manejo del agua, del suelo y de los recursos genéticos, como las llamas que podemos ver en estas fotos. Y son tecnologías que, tanto las antiguas como algunas actuales, porque son tecnologías que se siguen desarrollando, son expresiones de un sistema de conocimiento muy complejo y de manejo del territorio, que ha permitido que estas poblaciones desarrollen soluciones específicas para mantenerse en estos territorios de clima y topografía extensa, extrema, como podemos ver. Y estas tecnologías, algunas están en uso, otras están subutilizadas debido a los cambios en el contexto, pero en ambos casos representan una oportunidad para enfrentar los desafíos asociados al cambio climático. Y le voy a presentar dos experiencias que hemos desarrollado en el Perú. La primera es del proyecto de adaptación basada en ecosistemas de montaña que se implementa en 6 países y en Perú la estamos implementando junto con la OICN con financiamiento del gobierno alemán. En el caso del Perú estamos trabajando en la Reserva Paisajística Noriabio-Oscocha, ubicada en la zona central de los Andes, en las regiones de Lima y de Junín. Pueden ver, es un paisaje, es un socioecosistema que va desde los glaciares hasta las zonas de cultivo y los valles interandinos, donde ya se están sintiendo algunos de los impactos del cambio climático, incluyendo el incremento de la temperatura, los cambios en los patrones de precipitaciones, y son, de acuerdo a los estudios, impactos que se van a ir incrementando en las próximas décadas. Les voy a presentar el caso de una de las comunidades donde estamos trabajando allí, es la comunidad de Miraflores, donde hay un proceso de degradación de los pastizales y los humedales debido al sobrepastoreo, y este sobrepastoreo está asociado a una pobre distribución del agua por el retroceso glaciar y también por los cambios en las precipitaciones a lo largo del año. También asociado a un patrón de migración por las familias jóvenes que buscan mejores oportunidades en las ciudades cercanas. Y todo esto conlleva a su vez a un proceso de debilitación social para el manejo de los recursos. En esta comunidad hicimos un proceso de diagnóstico de la situación con la misma población a través de un proceso de investigación participativa que nos permitió, junto con la población y en función de sus prioridades e intereses, identificar posibles soluciones a su situación actual. Una de ellas incluía la identificación de antigua infraestructura de épocas preincas de más de 800 años de antigüedad, un sistema de represas que permitía no solamente almacenar, sino también filtrar el agua para obtener agua de buena calidad. Este sistema de 6 represas estaba en desuso debido a que no se le daba mantenimiento por falta de mano de obra debido a la migración. Aquí podemos ver algunas de las fotografías de este sistema de represas para el almacenamiento y filtración para la calidad del agua. Entonces, junto con la población, identificamos algunas de las condiciones para poder rehabilitar y restaurar este sistema, lo que nos permitió proteger las antiguas represas, rehabilitar el antiguo canal y redistribuir el agua a través de un sistema de subcanales y zonas de abastecimiento de agua para el ganado, de forma de rehabilitar un área de pastoreo de más de 160 hectáreas. Lo interesante fue que una vez que se rehabilitó esta zona de pastoreo a través de la adaptación al contexto actual de esta antigua tecnología, el trabajo en 165 hectáreas catalizó un proceso de mejoramiento del manejo del ganado en más de 7.000 hectáreas de pastoreo de la comunidad, asociado también a un proceso de fortalecimiento de la organización local. Esta es una medida de adaptación basada en ecosistemas que fue diseñada junto con la población. Entonces, lo que les he comentado recién y descrito brevemente, que es el componente de infraestructura que llamamos verde-gris porque incluye elementos de la naturaleza y también elementos externos,
en realidad es uno de los componentes de este tipo de intervenciones, que necesariamente debe estar acompañada por un proceso de fortalecimiento de las capacidades locales a partir del diálogo de saberes, porque estos saberes están en la localidad, solo que hay un proceso de erosión cultural. Entonces, trabajando en un diálogo de saberes entre el conocimiento local y el conocimiento técnico y científico, diseñar el manejo de los recursos y el manejo de esta infraestructura rehabilitada y acompañada también por un proceso de fortalecimiento de la organización local, que es fundamental para asegurar la sostenibilidad de estas intervenciones. Entonces, por ejemplo, se desarrolló junto con la comunidad un proceso de más de 2 años para desarrollar un plan de manejo para el agua y los pastizales que esté vinculado a las otras intervenciones, tanto de la comunidad como del distrito u otras agencias de gobierno, para que esté articulado todo lo que está pasando en el territorio. Entonces estamos hablando de procesos de largo plazo. Un segundo ejemplo que quería contarles es el del proyecto Puras Agua, que estamos implementando junto con la comunidad campesina Cordillera Blanca y con financiamiento de la Fundación Magnite. Esta comunidad campesina está ubicada en la región de Ancash, un poquito más al norte, y en el Parque Nacional Huascarán. Es una comunidad que también está ubicada en la zona altoandina, en la cuenca del río Santa, y donde cerca de 90 familias se dedican principalmente a la agricultura y a la ganadería de subsistencia, y donde también se están sintiendo los impactos del cambio climático debido al retroceso glacial, pero en este caso no tanto a la falta de agua, sino a otro problema que es el drenaje ácido de rocas, que se produce cuando un glaciar se retira, rocas mineralizadas puestas y por efecto de las precipitaciones y del viento, se van depositando estos minerales en el agua. Ustedes pueden ver en la foto de la derecha un río que era transparente, muy apreciado por la localidad, por la calidad de su agua, y que en las últimas décadas, desde la década del 70 aproximadamente, ha ido empeorando su calidad y tiene un nivel de metales muy alto, se nota en la coloración y también los mismos pobladores empezaron a observar que sus animales se enfermaban, ellos mismos también se enfermaban y la calidad de los pastos se deterioraba. Sin embargo, no sabían exactamente cuál era el problema, si se debía a la minería que hay en la zona o alguna otra razón, cambio de curso del río, había habido un terremoto en la zona, pensaban que podía deberse a eso también. Entonces iniciamos con ellos un proceso de investigación participativa en el año 2010, donde se estableció un comité de investigación local y ellos junto con investigadores externos de la universidad de la región y la agencia del gobierno local para la salud ambiental, iniciaron un proceso de investigación participativa donde nosotros tuvimos como Instituto de Montaña básicamente un rol de facilitar nuevamente el diálogo de saberes. Y en este caso, capacitar a los mismos pobladores, hombres y mujeres de diferentes edades, para poder ellos mismos medir la calidad de su agua. Acá los vemos utilizando algunos kits muy económicos y que ellos se entrenaron para poder usar, pero también se usaron sistemas mucho más accesibles y de uso cotidiano, ¿no? Como por ejemplo bioindicadores, plantas y animales que se pueden utilizar para poder leer también la calidad del agua. Entonces, una vez que se pudo entender dónde estaba el origen del problema y que el problema de calidad de agua estaba asociado al drenaje ácido de rocas, eh, se hizo un proceso para identificar posibles soluciones junto con toda la comunidad y las autoridades locales. Eso permitió, con apoyo de universidades, no solamente del Perú, sino también del extranjero, diseñar un sistema de bioremediación basado en los conocimientos tradicionales y tecnologías externas. Es un sistema muy simple, de muy bajo costo, pero que permite a través de un conjunto de sedimentadores y el uso de plantas autóctonas y bacterias, purificar 120 litros de agua por segundo, que les permite regar el equivalente a unas 60 canchas de fútbol de pasto para su ganado.
aquí podemos ver, este sistema muy simple con materiales locales fue implementado por la misma comunidad y nuevamente nuestro rol fue más que nada de asesoramiento y es mantenido por la misma comunidad y por este comité que esté integrado al sistema de gobernanza de la comunidad. Entonces estos son dos ejemplos de soluciones basadas en la naturaleza para responder a los problemas que se dan en las zonas altoandinas, que han sido analizados y se ha visto que son costo efectivos, incluso más costo efectivos que algunas de las soluciones de infraestructura gris más tradicionales, como las represas o los diques. A su vez también hay evidencia de que estas y otras soluciones basadas en la naturaleza tienen un gran potencial para responder a algunos de los principales desafíos de la sociedad, no solo el cambio climático, sino también, por ejemplo, la recuperación post-pandemia. Pero para que sean efectivos y para que sean sostenibles hay algunos elementos claves. Yo, para cerrar esta presentación, quisiera centrarme en 7 de ellos, que desde nuestra experiencia son algunos de los más destacados. El primero es el liderazgo local. El liderazgo local desde la fase inicial de evaluación del problema, de interpretación del contexto, hasta la evaluación final, a lo largo de todo el proceso. En nuestro caso lo hacemos utilizando metodologías de investigación participativa donde quienes son investigadores son los mismos pobladores de la comunidad, entendiendo que ellos son capaces de producir conocimiento también, y conocimiento válido y que conversa con el conocimiento científico. En segundo lugar, prestar atención a las dimensiones culturales y sociales de las soluciones basadas en la naturaleza. La infraestructura verde o infraestructura verde gris son solamente uno de los componentes, pero para que sean efectivas y sostenibles es fundamental prestar atención a estas dimensiones sociales y culturales. Por ejemplo, a través del diálogo intercultural entre los investigadores locales, la población local y los científicos. Pero esto también requiere profesionales entrenados para hacer ese proceso de facilitación del diálogo intercultural. Y que debería estar no solamente en las organizaciones como el Instituto de Montaña, que estamos facilitando estos procesos, sino también en agencias de gobierno que quieran también llevar adelante este tipo de intervenciones. Luego, bueno, estas son soluciones a medida, ¿verdad? Entonces tienen, si bien podemos tener algunos lineamientos generales, al momento de llevarlas al terreno, tienen que ser adaptadas a la prioridad y realidad de cada comunidad. Nosotros trabajamos con comunidades vecinas, por ejemplo, donde la realidad de una es muy diferente a la realidad de la comunidad que está exactamente al costado. Entonces son procesos que a su vez toman tiempo, porque hay que hacer diseños a medida. Y soluciones híbridas muchas veces, las soluciones basadas en la naturaleza, no solamente híbridas en el sentido de integrar conocimiento local y conocimiento científico, sino también infraestructura verde y lo que llamamos también infraestructura gris. E incluso, por ejemplo, tecnologías ancestrales adaptadas a los contextos locales. Y por último, integrar estas soluciones en el territorio a escala local a otras intervenciones que estén ocurriendo en el territorio y a los sistemas de gobernanza local para que puedan ser efectivas y sostenibles en el tiempo. Bueno, muchas gracias y aquí están los datos de contacto para más información y quedo atenta a cualquier pregunta. Bueno, muchísimas gracias, Florencia. Creo que ahora Gaby puede conectar con su teléfono. Entonces vamos a ver, Claudia va a compartir su pantalla. Tiene el PowerPoint de Gaby y Gaby va a conectar por teléfono. Vamos a ver. Gaby, ¿pones abrir el micrófono? Sí, te escucho, Gaby, ahora. Hola, Emi, ¿me escuchan? Sí, sí. Súper bien. Ok, bueno. Yo estoy Listo, muchas slides. gracias. Muchas gracias. Bueno, pues primero que nada, yo formo parte del World Resources Institute y pues para complementar un poquito lo que nos han platicado Natalia y Florencia, les voy a platicar de parte del trabajo
que estamos realizando desde el World Resources Institute en torno a las soluciones basadas en la naturaleza. La siguiente, por favor. Bueno, como parte de la iniciativa de infraestructura natural de WRI, nosotros trabajamos pues en función de los esfuerzos requeridos para ayudar a escalar las inversiones en este tipo de soluciones, que ya mis colegas pues les contaron un poquito de qué se tratan, ¿no? Lo que estamos buscando es ayudar a madurar el correcto diseño de soluciones basadas en la naturaleza que nos permitan entonces construir propuestas de este tipo de soluciones que puedan resultar bancables y atractivas pues para los diferentes usuarios de infraestructuras y de los beneficios o servicios que pueden brindarnos. Como parte de este trabajo, nosotros también estamos liderando una estrategia, la siguiente por favor, que es la plataforma de Cities for Forests, que nos permite colaborar con más de 65 ciudades en el mundo que justamente están interesadas en avanzar las soluciones basadas en la naturaleza, la infraestructura natural, pues para empezar a aprovecharlas a su máximo potencial. La siguiente, por favor. Ya mis compañeras Florencia y Natalia pues nos contaron un poquito, ¿no?, de casos muy puntuales donde se aplica el término de soluciones basadas en la naturaleza. Yo quizá lo único que agregaría es justamente que, bueno, cuando buscamos información de este tipo de soluciones es muy cierto que lo que encontramos es muy diverso no solamente en contenido, en enfoque, sino inclusive en la manera en que las nombramos, ¿no? Ya se ocuparon, me parece, en este panel términos como infraestructura verde gris, infraestructura natural, a veces las referimos también como ingeniería natural, pero lo que es importante resaltar es que independientemente del nombre que empleemos, para nosotros las soluciones basadas en la naturaleza, al menos en Cities for Forests, en WRI, de lo que se tratan es de estrategias que nos permitan de alguna manera apalancar, mejorar, optimizar o complementar todas esas funciones o beneficios que los sistemas naturales pueden darnos, para que de alguna manera esto nos permita acercarnos a tener el impacto en las estrategias que nos hemos planteado, ¿no?, a través de este tipo de soluciones. La siguiente, por favor. Ejemplos de esto, de nuevo, ¿no?, un poquito por el cambio de orden, ya afortunadamente Natalia y Florencia nos dieron ejemplos muy puntuales, ¿no?, de algunas estrategias de soluciones basadas en la naturaleza muy interesantes que están sucediendo en Colombia y en el Perú. Pero bueno, en la pantalla pueden observar algunos otros ejemplos del espectro amplísimo que puede existir de este tipo de soluciones. Parte de lo importante es que logremos diseñarlas tomando en cuenta un objetivo prioritario. Por ejemplo, el trabajo de restauración o de gestión de un bosque, como se muestra, ¿no?, en la figura izquierda, con un objetivo de incrementar la recarga, la infiltración, o con un objetivo de reducir o ralentizar la escorrentía y con eso reducir los riesgos de inundaciones. Podemos, si no, optar por otro tipo de soluciones como, bueno, humedales, la gestión de estos humedales para fines de biofiltro en los sistemas de reuso, para fines de regulación, o inclusive cuando hablamos de la parte más urbana de la cuenca, aprovechar soluciones basadas en la naturaleza que en realidad tienden a lucir un poco más como infraestructura tradicional que de alguna manera imita a la naturaleza, como las plazas de agua, los jardines infiltrantes, las lagunas de biorretención que podemos establecer en los parques del territorio urbano, y que de alguna manera hacen con esto a un territorio mucho más resiliente y mucho más capaz de enfrentar las características y las condiciones hidrometeorológicas a las que son sujetas las ciudades, sobre todo en un contexto pues de cambio climático. La siguiente, por favor. En este sentido, quizá lo último importante en la materia técnica que me gustaría precisar es que, bueno, si nosotros logramos, como ya lo decía Florencia, como ya lo mencionaba Natalia, logramos diseñar las soluciones basadas en la naturaleza de manera acorde, alineada a un objetivo específico, las implementamos de esta manera, vamos a tener la capacidad de entonces aprovechar o hacer las infraestructuras con las que se combinan una serie de infraestructuras mucho más flexibles, resilientes, reversibles e inclusive costo efectivas,
como mencionaba igual ahorita al final de su presentación, Florencia. Las soluciones basadas en la naturaleza nos van a otorgar beneficios tanto directos, que son a través de los cuales establecemos este diseño, como pueden ser maximizar principios de calidad de agua, de ralentización de escorrentías, mitigación de riesgos de inundaciones, de islas de calor, etcétera, pero también nos pueden traer un sinfín de cobeneficios, ¿no? Ya mis colegas mencionaron algunos. La siguiente, por favor. Entonces, para concluir parte de esto, de este panel, nosotros mucho el trabajo que estamos haciendo es cómo logramos, ya que hemos reconocido las bondades tremendas de este tipo de soluciones, cómo logramos entonces escalar las inversiones para las soluciones basadas en la naturaleza. ¿Cómo hacemos que este reconocimiento de mayor flexibilidad, costo-efectividad, etcétera, genuinamente se traduzca en más inversiones que permitan escalarlas y multiplicarlas al ritmo que se requieren? La siguiente, por favor. Para hacer esto, quizás lo primero que es importante compartirles es pues el estado del arte, ¿no? ¿Dónde estamos? Afortunadamente estamos ya en una etapa, sobre todo en los últimos años, donde empieza a existir un apetito muy importante y creciente en torno a este tipo de soluciones. La gráfica que ven en pantalla es de una publicación del Banco Mundial, donde nos deja ver cómo en su propio portafolio de inversiones del 2012 al 2019 ha logrado ya empezar a incorporar principios de soluciones basadas en la naturaleza en el marco de sus inversiones de gestión de riesgos. El reto, de cualquier manera, es todavía muy grande, aunque la oportunidad es importante, ¿no? Este es un ejemplo donde de 681 proyectos que identifica el Banco Mundial, en al menos 76, más o menos el 11%, empieza ya a contar con estos principios. La siguiente, por favor. Lo otro que es importante mencionar, sobre todo en un foro como este, en latinoamericano, ¿no? Donde habemos muchos representantes de esta región, pues es que el reto para nuestra región sigue siendo significativo en comparación con otros, ¿no? Y aunque esto solamente denota, de nuevo, un portafolio de inversiones asociado al Banco Mundial, sí me parece que nos deja ver que así como la oportunidad es grande, también tenemos que empezar a trabajar justamente en la bancabilidad de este tipo de soluciones para garantizar que podamos aprovechar el interés de estos inversionistas. Ahora, ¿cómo hacemos esto? La siguiente, por favor. Mucho de lo que nosotros trabajamos con las ciudades es en aprender a madurar en los principios que nos permitan justamente salir o trabajar fuera de la caja, fuera de la primera caja, por lo menos que están viendo en el diagrama. Tradicionalmente las soluciones basadas en la naturaleza han sido sistemas o infraestructuras o estrategias que han venido financiadas o soportadas sobre todo por paquetes económicos que llamamos a fondo perdido, ¿no? Subsidios, donaciones filantrópicas, aportaciones voluntarias. Y aunque este tipo de aportaciones son y seguirán siendo muy importantes para catalizar estas soluciones, también es importante reconocer que no son suficientes y que muchas veces, aunque permiten la implantación, no garantizan la sustentabilidad de largo plazo. Y por eso es que es fundamental empezar, como ya les decía, a pensar fuera de esta primera cajita y empezar a aprovechar la amplia oportunidad, la siguiente por favor, que nos brindan el resto de las cajitas y lograr apalancar entonces otro tipo de capitales como el concesionario, que nos pueden brindar las bancas multilaterales o las bancas de desarrollo, la inversión de impacto, o inclusive explorar otros capitales privados o institucionales, aprovechando instrumentos como los bonos verdes, los sistemas de pago por desempeño, o inclusive la emisión de productos listados más allá de los bonos, como pudieran ser los certificados de capital de inversión, de equity, etcétera. La siguiente, por favor. Para lograr esto, entonces es muy importante que avancemos en este principio donde hemos venido trabajando con un sistema que nos permite construir soluciones basadas en la naturaleza muy robustas, muy bien implementadas, pero que de alguna manera se ha limitado a capturar exclusivamente indicadores del retorno socioambiental, que son fundamentales, que tienen que seguir sucediendo, pero que tienen que empezar a complementarse también con indicadores financieros que nos permitan pues captar sí los costos, pero también los beneficios que estas soluciones generan en términos financieros y a quiénes son esos beneficiarios financieros de la implantación de este tipo de soluciones, es decir, quiénes van a ser esos actores que gracias a una solución basada en la naturaleza
van a ver un reflejo de reducción de costos en sus carteras, en sus portafolios, en sus flujos de efectivo, o van a ver un resultado de incremento de riqueza o de incremento de ingresos. Las siguientes dos, por favor. Al final, solamente cuando empecemos a capturar esos elementos es que vamos genuinamente a poder estar construyendo productos bancables y atractivos para los inversionistas. Les voy a brindar, ya para concluir, un par de ejercicios o ejemplos donde desde WRI hemos estado trabajando con esta misma lógica, aunque es solo una pincelada muy pequeñita por razones de tiempo. Nos permiten entender cómo estamos conectando el caso técnico con el caso de negocios o el caso financiero, y todos tienen información pública que pueden consultar si les es de interés. Las siguientes dos, por favor. El primer caso que les comparto, un poquito más adelante, es el caso de Sao Paulo. El primer caso que les comparto es el caso de Sao Paulo en Brasil, que fue un estudio que realizamos para identificar las oportunidades de construir un caso de negocios para las soluciones basadas en la naturaleza. ¿Cuál es la infraestructura natural que se estudió? La solución basada en la naturaleza se trató de 4,000 hectáreas de restauración. Ese fue finalmente en lo que se invirtió y lo que se estudió que se podría invertir. Y todo esto se conectó, esa es la parte del caso técnico que ya les comentaba, pero el reto justamente está en conectar ese caso técnico, ese programa de restauración, con beneficios específicos que en el caso de Sao Paulo se asociaron a calidad de agua, un poco parecido a lo que ya contaban también Natalia y Florencia. El trabajo aquí consistió en entender cómo la implantación de estas hectáreas de restauración o el trabajo de restauración en estas 4,000 hectáreas podía tener implicaciones o impactos favorables en la calidad del agua y cómo eso se podía conectar y trazar hasta el flujo de efectivo del sistema operador de agua en el sistema de Cantareira. Cómo eso finalmente implica una reducción de costos de tratamiento, de dragado o de depreciación del sistema operador, y cómo a partir de eso logramos construir el caso de negocios de este caso técnico de restauración. La siguiente, por favor. El segundo caso ejemplo es un caso que estamos trabajando en Guanajuato, México. Este es un caso donde las soluciones basadas en la naturaleza siendo exploradas son sistemas de agricultura de conservación y de eficiencia de riego, que ya cae un poquito más en la parte de portafolios verde-grises de las soluciones basadas en la naturaleza. Estamos estudiando cómo a partir de invertir en estos sistemas se pueden detonar reducciones o ahorros de agua que eventualmente se traducen en una reducción del déficit hídrico que tiene este estado, y cómo esto se conecta con beneficiarios muy específicos como pueden ser el sistema operador, el gobierno del estado o inclusive las cadenas productivas que hay aquí, las cadenas de valor asociadas al sector de alimentos y bebidas. La siguiente, por favor. Y por último, ya para concluir, hay un ejemplo que es de los Estados Unidos. Este es probablemente el más avanzado de los tres que les acabo de presentar, porque es un proyecto que ya está realmente en fase de implementación. Es un ejemplo donde se logra conectar la lógica que demuestra que con una correcta gestión forestal se pueden reducir los riesgos de megaincendios que está padeciendo pues justamente esta parte, ¿no?, el estado de California, los Estados Unidos. Y cómo eso, cuando se conecta con un caso de negocios, nos puede llevar a un caso de éxito como este, que derivó en la emisión de un bono. En este caso fue un bono de resiliencia forestal, así se denominó, que permitió levantar capital suficiente para echar a andar una estrategia de restauración en 6,070 hectáreas en su primera ronda. En realidad ya va por una segunda ronda. Y cómo esto realmente puede pues conectarse con beneficiarios muy específicos, como el sistema también operador de agua y el utility de electricidad del condado de Yuba, que fue el territorio donde se llevó a cabo, y con también las finanzas estatales del sistema forestal de los Estados Unidos o la Agencia Controladora de Fuegos. Listo, la siguiente, por favor. Yo concluyo mucho de lo que les acabo de compartir, como ya les decía, sé que es una pincelada muy superficial, pero que espero genuinamente que pues ayude a generar la inspiración que estamos requiriendo para seguir avanzando y piloteando este tipo de mecanismos y este tipo de sistemas. ¿Cuáles fueron las características que son consistentes a lo largo de estos casos que yo les mencionaba? ¿No? Se trata de casos
que lograron pensar fuera de la caja o de la primera caja y que lograron estructurar algo pasando de la visión de subsidio a la bancabilidad. Contaron con un caso de negocios o lo están desarrollando para poder apalancar financiamiento. Lograron definir muy bien los beneficios esperados o deseados, es decir, tenían un objetivo de inversión muy claro y predominante, y lograron con eso conectarse con los beneficiarios financieros para entonces realmente establecer una estrategia de monetización correcta y de repago correcto. Al final no hay una bala de plata, no hay una solución única, pero la oportunidad es enorme y cuando nosotros logramos conectar muy bien estas piezas, es prácticamente una garantía que vamos a obtener interés de los inversionistas. Por mi parte es todo. Cualquiera de los casos o de la información que les he compartido, si desean consultarla, está en las fuentes públicas y me imagino que vamos a compartir esta presentación, entonces ahí también pueden encontrar las referencias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Gaby. Tu charla sobre tu trabajo en los mecanismos financieros fue una manera excelente de concluir las presentaciones de hoy y empezar nuestro diálogo. Ahora le pasaré la sesión a mi colega Claudia, quien dirigirá la sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Emi, y muchísimas gracias a Natalia, Florencia y a Gaby. La verdad, muy inspiradoras sus presentaciones y nos han dado a todos, yo creo, mucha información para digerir. Tenemos un par de preguntas de la audiencia y yo también tengo algunas preguntas. Quería empezar con una pregunta que Emi y yo teníamos y es sobre el financiamiento. Queríamos saber si es que, o qué es lo que ustedes opinan sobre el rol que tal vez las soluciones de microfinanzas pueden tener en este tipo de soluciones, tal vez en los proyectos a nivel comunidades o los proyectos más pequeños que no son los proyectos más grandes que tal vez pueden atraer el financiamiento de instituciones más grandes. Quería saber qué es lo que ustedes opinan de eso. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Pues si gustan yo muy brevemente, antes de pasar con mis colegas, solo querría precisar que es clave y yo creo que, a escala comunitaria seguro Florencia y Natalia les pueden compartir algo más, pero también es importante reiterar que a escala de estructuración de gran escala también es clave. Por ejemplo, el caso de Guanajuato, aunque no logré ahondar mucho más, pero el caso de Guanajuato es un buen ejemplo donde la estructuración implica un lado de levantamiento de capital a gran escala, pero la otra parte, porque es un trabajo con pequeños agricultores, que son quienes implantarían estos sistemas de agricultura de conservación, están buscando ser insertados también al modelo de negocios, y es tal cual mencionaban a través de principios o de microfinanzas o de una cooperativa que los haga accionistas que participen en el vehículo para implantar estas soluciones. Entonces, yo ahí lo dejaría, mencionaría que es clave y que es clave hacerlos partícipes, pero partícipes no solamente, no en un tercer nivel, sino partícipes de primer nivel, porque al final son pues las comunidades, los pequeños productores y muchos de estos grupos sociales los que conviven y los que realmente nos pueden o nos siguen permitiendo que este tipo de soluciones prosperen. Entonces son esenciales y los mecanismos son esenciales también, encontrar mecanismos aptos para estos grupos. Tal vez puedo comentar a continuación un poco nuestra experiencia. Los mecanismos de microfinanzas son una oportunidad definitivamente. Ahora, en nuestra zona, lo que hemos visto con mayor potencial y que ya estamos implementando son los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, especialmente con las empresas de agua potable, que se encuentran ubicadas en la costa, y ya hemos ayudado a diseñar con la empresa Agua Potable, con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la misma comunidad, un mecanismo de retribución para 5 años que permite que los usuarios del agua en las ciudades de la costa
paguen parte de su tarifa para la conservación de los ecosistemas altoandinos, financiando proyectos de conservación y desarrollo. Proyectos que son diseñados no por la empresa, no en las ciudades, sino en el campo con las comunidades. Y eso tiene un gran potencial para el escalamiento y, digamos, ¿no? Con una muy buena perspectiva de sostenibilidad en el largo plazo. Del mismo modo, hay empresas, por ejemplo, en el caso de Perú, agroexportadoras en la costa, cooperativas también agroexportadoras que están muy interesadas y viendo la posibilidad de establecer fondos que ayuden a financiar proyectos de conservación y desarrollo sostenible en las zonas altas. Esas son dos de las opciones con mayor potencial que estamos viendo en la actualidad, al menos en el Perú. Tal vez ahí para complementar, Claudia, es importante tener en cuenta que el cierre financiero de las soluciones basadas en naturaleza a la escala en las que le necesitamos hacer requiere inversiones, digamos, cruzadas en varios fondos. O sea, no se puede ver la financiación por una sola vía, sino que tiene que haber una articulación entre todos los actores, tanto la cooperación internacional como los gobiernos locales. El tema de microfinanzas es importante y también ver un poco cómo los mercados locales también pueden dinamizar esos procesos internos, ¿no? Dentro de las comunidades, porque no solo, digamos, pagos por servicios ambientales, solo por la tarifa, como lo dice Florencia, nosotros también estamos desarrollando eso en Bogotá, no alcanzan a cubrir la escala a la que necesitamos pues tener estas implementaciones para realmente tener un impacto positivo y a la escala que necesitamos, por ejemplo, en abastecer, en este caso a Bogotá, por lo que también se deben mirar mercados como el mercado de carbono, como las compensaciones obligatorias o voluntarias de las diferentes empresas que están cuencas abajo, y también comenzar a incluir estos procesos dentro de los planes de ordenamiento territorial, planes de desarrollo y planes no solo locales, sino gubernamentales. Creo que tiene que ser un esfuerzo, digamos, gubernamentales a nivel local y regionales también, porque el esfuerzo y la cantidad de inversión se está un poco subestimando, porque no es solo la inversión en conservación y restauración, sino también tiene que haber una inversión muy grande en desarrollo rural. Y ahí es donde, digamos, donde se deben confluir no solo digamos, todos los instrumentos financieros y económicos que se tienen por la parte ambiental, sino que se debe comenzar a pensar en mecanismos financieros que articulen la agricultura con la conservación. Y ahí yo creo que puede haber un tema clave para, digamos, destrabar los procesos locales y rurales que se necesitan realmente para llevar esto a la escala que se necesita. Muchísimas gracias. Justo lo que comentabas, Natalia, una de las preguntas que nos pusieron en el chat, uno de los participantes, Radica, pregunta si es que y cómo se están aplicando mecanismos de evaluación de captación de carbono para áreas de humedales y o zonas de páramo en los ecosistemas de montañas de Latinoamérica, y si este puede ser una de las maneras en las que se promueven más las soluciones basadas en la naturaleza. Sí, nosotros estamos identificando el mecanismo de carbono, los mercados de carbono, como una de las estrategias claves para financiar las soluciones basadas en la naturaleza en la alta montaña. Sin embargo, en Colombia nosotros tenemos un reto importante, y es que los protocolos de medición de carbono en páramo, específicamente en páramo, aún no están establecidos. Digamos que se tienen mediciones puntuales donde se ha identificado que las turberas y que los humedales, digamos, de la alta montaña llegan a captar mayores toneladas de carbono, incluso que un bosque tropical. Sin embargo, la sistematización de esa información y llevar esa información a un protocolo de verificación para meterlo al mercado de carbono aún no está establecido en Colombia. Y ese es uno de los retos más importantes que está ahorita enfrentando el Ministerio de Medio Ambiente colombiano, junto con el IDEAM, que es la institución, el instituto que está encargado de estos temas en el país, para poder realmente tener un protocolo
que nos permita saber cómo medimos y cómo verificamos esa información para poderla meter a un mercado. O sea que ese punto es uno de los puntos claves que nosotros aún tenemos que desarrollar tanto en ciencia como ya el mecanismo como tal financiero, pero sí es para nosotros una de las salidas claves por el potencial de captura de carbono que tienen los páramos. Entonces ahí es uno de los periodos, de los temas en los que Colombia realmente está invirtiendo bastante esfuerzos técnicos para sacar adelante ese protocolo. No sé si en Perú es lo mismo, Florencia. Sí, Natalia, la situación es muy parecida, exactamente lo que has descrito. Gracias. Otra de las preguntas que tenemos aquí es de Sandra. Sandra pregunta si es que en el Perú y en Colombia existe un marco político o políticas favorables para este tipo de iniciativas, o si fue parte del trabajo previo a la realización de los proyectos específicos, y qué es lo que aún ven necesario para trabajar o continuar para este tipo de proyectos. Puedo comenzar. En realidad ha sido un proceso en paralelo. De hecho, estos proyectos, me imagino que en el caso de Natalia también, tienen un componente de incidencia en políticas. Entonces se está trabajando a diferentes escalas, desde lo local hasta lo nacional e incluso internacional, para que estos enfoques sean considerados en el país. Y bueno, el Ministerio del Ambiente está, y el Servicio Nacional de Otras Áreas Protegidas están abiertos y desarrollando algunos mecanismos. Algunos de los cuellos de botellas que están los tenemos actualmente en el sistema de financiamiento público, ¿no? Para que eso pueda concretarse en la realidad. Y entonces por eso también estamos trabajando con el Ministerio de Economía y Finanzas para que sean estos procedimientos más fáciles y que tengan una suerte de ventanilla rápida. Pero sí, el gobierno ya los está considerando. Empezamos fuertemente trabajando en adaptación basada en ecosistemas y ahora estamos trabajando bajo el concepto sombría, ¿no? De soluciones basadas en la naturaleza, lo cual hace el panorama mucho más interesante. No sé, Natalia, ¿qué nos cuentas de Colombia? No, de acuerdo, Florencia, nosotros estamos por la misma vía, digamos que el país tiene diferentes leyes, no específicamente para soluciones basadas en la naturaleza, pero que sí comienzan a mirar este tipo de soluciones como costo efectivas principalmente para los temas de regulación y de distribución de agua. Sin embargo, yo creo que aquí, por lo menos lo que se ha venido manejando desde Conservación Internacional, los socios estratégicos para realmente comenzar a implementar y comenzar a probar que las soluciones basadas en la naturaleza sí tienen un retorno a la inversión principalmente para las empresas de acueductos. Creo que la inversión de cooperación internacional y digamos, la estrategia como tal con las empresas de servicios públicos, principalmente los acueductos, ha sido clave para fomentarlo. Digamos que los que primero han hecho y se han metido la mano al bolsillo para implementarlo y tratar de escalarlo a nivel nacional han sido, por lo menos a nivel Bogotá, ha sido el acueducto de Bogotá el que ha jugado un papel determinante como en facilitar y en viabilizar este tipo de soluciones y que pues a largo plazo, o sea, si ustedes veían más o menos el mapa de Bogotá, Bogotá se abastece de un páramo, el 80% de Bogotá viene de un páramo donde el acueducto de Bogotá ha sido el principal actor junto con Parques Nacionales Naturales, la Agencia de Parques Nacionales Naturales de Colombia, para proteger esos ecosistemas, porque desde 1970, con cómo se planeó el acueducto de Bogotá, se dieron cuenta que realmente proteger esos ecosistemas iba a tener digamos, un impacto en el crecimiento de la ciudad y en los costos pues para abastecer la ciudad. O sea, viene el agua supremamente limpia, viene por gravedad, entonces Bogotá ha podido crecer y ha podido convertirse como en ese eje económico del país. Y digamos, esa conexión que se hizo desde 1970 ha hecho que el acueducto durante todos estos años pues haya invertido mucho en soluciones basadas en la naturaleza en los otros dos sistemas. Y este ejemplo creo que es la base para que a nivel nacional se estén comenzando a plantear estrategias como biodiversidades, por ejemplo, es una de las estrategias del actual Ministerio
de ambiente para escalar lo que se ha hecho en Bogotá y pues también incluir temas de naturaleza urbana en otras ciudades del país. Entonces creo que la clave obviamente son la parte política y tener digamos, la viabilidad con leyes que permitan la inversión, pero también probar que el concepto es útil y tener casos específicos y claros donde no solo hay unos beneficios como biodiversidad, mitigación o bueno, todo lo que en la conservación, en las ONGs de conservación buscamos, sino además hay un impacto importante en esas inversiones y en la parte de las inversiones públicas. Creo que es clave para escalar esto y tener realmente las leyes y las políticas que nos permitan pues traer recursos, muchos más recursos, porque es bastante, digamos, la inversión es muy alta en lo que se tiene que hacer, entonces, si nosotros promovemos y tratamos de dar mucha más información concreta sobre esos retornos a la inversión, creo que es lo clave para poder escalar todos estos procesos y creo que pues el trabajo de WRI con los resultados que nos ha mostrado Gabriela son claves para eso. Muchísimas gracias. Me estoy fijando en el tiempo y ya hemos pasado el tiempo que teníamos, pero les quería hacer una última pregunta si es que tienen unos minutos más para quedarse con nosotros, que es la última pregunta que mandaron, que tenemos todavía sin contestar de la audiencia, y es sobre cómo ha cambiado la filosofía y la estrategia sobre todo en la parte de los trabajos de campo para los proyectos que ustedes tienen activos a raíz de la pandemia. Y también es un poco conectado con cómo las soluciones basadas en la naturaleza pueden ayudar en la recuperación de las actividades económicas que han sido afectadas por la pandemia. Bueno, en nuestro caso, al menos las experiencias que presenté, habían sido iniciadas antes de la pandemia. Durante la pandemia hubo una fase en que se suspendieron y de hecho todavía estamos acá en Perú al menos con varias regiones con inmovilidad y confinamiento, entonces estamos trabajando, hubo que transformar los canales de comunicación. Felizmente en muchas zonas rurales ya hay acceso a internet, pero ha sido todo un desafío poder continuar y poder monitorear lo que está pasando a nivel de las comunidades. Yo no sé qué está ocurriendo en los sitios de trabajo de Natalia y de Gabriela, pero al menos aquí ha habido un proceso de migración reverso, digamos, ¿no? Distinto al que se había estado viendo en las últimas décadas, no desde el campo a la ciudad, sino desde la ciudad al campo, debido digamos, ¿no? Al impacto que ha tenido en las economías de las familias más pobres, las pérdidas de trabajos y demás. Entonces hay comunidades que han incrementado su población y a su vez una presión mayor sobre los recursos. Entonces adaptar estas soluciones basadas en la naturaleza a estos contextos que han cambiado tan rápidamente y más bien acompañar a la comunidad y tratar de hacer una lectura de estos cambios que se están dando en la localidad. Hay mucho interés de parte del gobierno, de los gobiernos, tanto locales, regionales y nacionales, para implementar un proceso de recuperación verde a través de soluciones basadas en la naturaleza, pero además de algunos de los retos que hemos identificado, como por ejemplo el de financiamiento, del que acabamos de hablar, y también de los procesos, digamos, ¿no? de incidencia en políticas, eh, un gran reto, por ejemplo, para llevar esto a gran escala es cómo respetar los procesos locales, ¿no? Los procesos, los contextos, las prioridades locales. Y lo que estamos viendo es que con muy buenas intenciones, pero algunos de los programas que, por ejemplo, se diseñan a nivel nacional, eh, tienen esta dificultad, ¿no? Para poder establecer relaciones de largo plazo con las comunidades y para poner a la comunidad y a a su misión y su visión, la visión de la misma comunidad en el centro del diseño de estas soluciones. Entonces creo que ahí hay mucho para hacer, no me voy a extender, pero creo que eso es un reto tan o más grande que el de conseguir financiamiento.
Bueno, por nuestro lado, nuestra estrategia siempre ha sido, como dice Florencia, tener a la comunidad en el centro. Entonces, por lo menos en la implementación de este proyecto, en cada una de las comunidades teníamos 4 cuencas hidrográficas, teníamos un equipo local de los mismos campesinos que estaban dentro de las comunidades como los líderes de implementación en cada proyecto. Entonces, pues digamos que ellos han formado, y eso ha sido parte de la estrategia para fomentar digamos, esa mejoría en los ingresos de las comunidades que trabajan con nosotros. Nosotros hicimos un ejercicio de formador de formadores, donde capacitamos a cada uno pues, de esos líderes campesinos que estaban interesados, por ejemplo, en los temas de restauración o en los temas de sistemas productivos. Les hacíamos una capacitación de cómo restaurar, cómo diseñar bueno, un diseño de restauración específica, qué especies y todo, y ellos mismos formaron las asociaciones. Por ejemplo, trabajamos mucho con asociaciones de mujeres y ellos fueron los que implementaron la restauración en toda la cuenca. Entonces, digamos que lo que hicimos fue un poco crear esa semilla, por ejemplo, para la restauración. Formamos 3 asociaciones o apoyamos, digamos, eran asociaciones que ya estaban conformadas para diferentes temas, pero los capacitamos en temas de restauración y ellos son los que han estado implementando. Entonces, la implementación real no se ha visto afectada pues en este año de pandemia porque las comunidades mismas pues eran el centro de la implementación y pues tenían comunicación permanente con nosotros los que no podíamos viajar a campo. Por el otro lado, lo que hemos visto es que la implementación, como les comentaba, de las soluciones basadas en la naturaleza, pero asociadas con sistemas productivos sostenibles, principalmente en todo lo que era el módulo de la huerta orgánica, todo el tema de los biofertilizantes y los sistemas silvopastoriles, lo que hicieron, y sobre todo también el tema de apicultura, lo que hicieron fue que estas comunidades, estas familias que trabajaban con nosotros, no sufrieron un impacto grande porque, digamos, en la escasez de alimentos o en esa necesidad de viajar para vender sus productos porque realmente sus fincas terminaron siendo autosostenibles. Entonces ellos tenían especies menores, pues tenían sus gallinas, tenían los sistemas silvopastoriles, vendían su leche en el mercado local, vendían el polen y la miel en su mercado local y tenían las huertas donde tenían pues la alimentación, pues las hortalizas básicas que utilizaban. Realmente solo tenían que buscar afuera de su finca temas de granos, arroz y esas cosas. Entonces lo que vimos y lo que nos comentaron las familias fue que realmente la implementación de este modelo integrado entre restauración y sistemas productivos, primero generó un bienestar en su casa, cada familia planeaba su finca como la pensaba, entonces realmente fue un gusto quedarse en la casa. Y además eran autosostenibles en donde no tenían riesgos de salir. Y por el otro lado, por la activación de ese mercado local, pues también hubo unos ingresos importantes que los estamos documentando para poder mostrar que las soluciones basadas en la naturaleza también pueden generar no solo, digamos, una adaptación al cambio climático, con esos picos de lluvias y de sequía que impactan a la cosecha, sino que además con estos sistemas productivos también adaptados al cambio climático, lo que hacen es que hay una estabilidad en la economía de las familias. Y eso ha generado, pues, digamos, se ha puesto a prueba por la pandemia y realmente, pues, las familias han logrado sostener sus ingresos por otros productos que antes no tenían, como era la miel, el polen y las hortalizas. Realmente eso ha sido muy interesante de ver cómo también la economía se ha adaptado por medio de las medidas que se implementaron. Muchísimas gracias. No sé si Gaby quiere añadir algo. Tal vez no. ¿O sí? Gaby, te escuchamos. Muchas gracias, Claudia. La verdad, para no alargar mucho más, yo solo refrendaría algunos de los puntos que ya mencionaban mis compañeras. El primero es un poco en contraste con lo que mencionaba Natalia. De nuestro lado, como mucho lo que trabajamos es para el tipo de estructuraciones financieras que les contaba, la verdad es que la pandemia sí ha supuesto una ralentización importante.
porque pues muchos de los procesos requeridos parten de acuerdos donde en efecto la comunidad y los actores, los stakeholders, digamos, tienen que formar una parte importante del proceso. Y aunque hay algunos de estos actores que por supuesto con los sistemas de comunicación actual como pues los remotos que estamos aprovechando pueden continuar, hay también otros grupos, justamente los más pues que se ubican en el campo, ¿no? Las comunidades, los grupos de productores, con los cuales es un poco más retador tener estos procesos de consenso en el contexto actual, sobre todo cuando estamos hablando de una negociación con actores externos, ¿no? Entonces, bajo estos principios de respeto, pues la continuidad, aunque no se ha detenido, sí se ha ralentizado de manera importante, pero esperamos se pueda restablecer pronto. Y lo segundo, sí, muy apegada a lo que comentaban mis compañeras, yo creo respondería de dos formas, ¿no? Lo primero es, sí me parece que las comunidades han tenido alguna afectación, como muchos grupos sociales, a partir de los impactos económicos que el COVID no supone, pero en ese mismo sentido es importante entonces rescatar que en efecto las soluciones basadas en la naturaleza pues van a poder volverse palancas cada vez más importantes para hacer no solamente las infraestructuras más resilientes, que es un poco lo que contamos hoy, pero ya como lo mencionaban mis compañeras, las economías también más resilientes, ¿no? Estamos hablando de procesos, cadenas de valor y cadenas productivas que se apoyan y aprovechan mucho mejor lo local. Estamos hablando también de sistemas productivos menos vulnerables a los choques externos, ¿no? Tanto los hidrometeorológicos como los de corte más socioeconómico, lo que se ha desprendido de esta pandemia. Entonces, es muy importante que en esta visión de lo que llamamos, ¿no?, a nivel internacional, Build Back Better, ¿no? Es cómo reconstruimos de una mejor manera y cómo empezamos a hacer de forma un poco más correcta, con los principios de resiliencia correctos y de equidad correctos, la reintegración de los diferentes actores sociales que se vinculan con las soluciones basadas en la naturaleza, no solo en las partes de cuenca alta, es decir, no solo en las partes de bosque o ecosistemas en general, sino también en los contextos urbanos. Entonces, ¿cómo aprovechamos las bondades de las soluciones basadas en la naturaleza para hacer nuestros sistemas más resilientes? No solo los infraestructurales, sino también los sociales, los económicos, ¿no?, y los comunitarios. Muchísimas gracias. Bueno, ya son las 12:25, entonces quería agradecerles muchísimo. Ha sido un placer tenerlas a las tres y gracias por compartir con nosotros toda esta información, por darnos su tiempo el día de hoy. Sé que va a generar mucho diálogo todo lo que nos han presentado y para decirle a la audiencia que la grabación de esta sesión va a estar disponible, así también como algunos de los materiales para que puedan referir, usar esos materiales para buscar, si necesitan más información, va a estar ahí disponible para todos. Muchísimas gracias Natalia, Florencia y Gaby. Como dije, ha sido un placer tenerlas aquí. Gracias a toda la audiencia, gracias a Emi. Y les queríamos hacer recuerdo que mañana tenemos 2 eventos, uno a las 10 de la mañana, es Virginia Marri Escurrena, que va a darnos una presentación sobre el sector de agua, saneamiento e higiene, y un panel de discusión a las 5, que es sobre historias de los defensores de la Amazonía. Así que espero que se puedan unir mañana y que nos acompañen. Y muchísimas gracias a nuestras panelistas del día de hoy y bueno, hasta luego.